El reloj de la catedral marcaba las 15:11, cuando la tierra comenzó a rugir. Domingo 22 de mayo de 1960 en Valdivia, despertaba de su siesta dominical con las calles, adoquinadas aún húmedas por la lluvia matinal. Don Héctor Maldonado, bombero de la cuarta compañía, acababa de servirse un mate en su casa de calle Yongué, cuando sintió el primer temblor. Nada del otro mundo para un valdiviano. Dejó la taza sobre la mesa y esperó a que pasara. No pasó. El suelo comenzó a moverse como las olas del río Calle en tormenta. Pero esto no era una tormenta. Era algo primigenio, telúrico, imposible. Los muebles bailaban solos. Los cuadros se arrancaban de las paredes. El techo gemía como un animal herido. Al suelo, gritó Héctor a su esposa Carmela y a sus 3 hijos. Se lanzaron bajo el marco de la puerta mientras el mundo se desintegraba a su alrededor. 1 minuto, 2 minutos, 3. El terremoto no se detenía. Seguía y seguía, cada sacudón más violento que el anterior. Afuera, el sonido era ensordecedor, un bramido gutural que emergía desde las entrañas de la tierra, mezclado con el estruendo de edificios colapsando, vidrios explotando, vigas de madera quebrándose como palitos de fósforo. 4 minutos 5:6, Dios mío, no para, sollozaba Carmela, abrazando a los niños. Héctor miraba por la ventana quebrada. La calle Yungue se ondulaba como una serpiente. Las casas de adobe se desmoronaban en nubes de polvo rojo. La casa de los Contreras, donde vivían 7 personas, se plegó sobre sí misma, en segundos. La panadería de don Erasmo se partió por la mitad, su fachada cayendo hacia adelante como una reverencia mortal. 7 minutos en 8:9, una viga del techo se desprendió y cayó a centímetros de la pequeña Rosa, de apenas 5 años. Héctor la tomó en brazos, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que le estallaría. ¿Cuánto más podía durar esto? ¿Cuánto más podía resistir la tierra sin abrirse por completo y tragarlos a todos? 10 minutos, 11:12. El reloj de pared se había detenido. El tiempo había perdido sentido. Solo existía el movimiento infinito, el terror absoluto, la certeza de que esta vez no sobreviviría. Y entonces, en el minuto 14, la tierra exhaló. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el rugido. Un silencio antinatural, roto solo por los gemidos de los heridos y el crujir de las estructuras moribundas. Héctor se atrevió a salir. Lo que vio le heló la sangre. Valdivia había desaparecido. No había desaparecido literalmente, pero la ciudad que conoció ya no existía. En su lugar, un paisaje lunar de escombros, polvo y destrucción. La catedral, con sus torres gemelas que habían vigilado la ciudad por décadas, estaba decapitada. El edificio del cuerpo de bomberos era un montón de ladrillos. Las calles se habían convertido en ríos de barro y concreto pulverizado. Y entonces escuchó los gritos: ¡auxilio! Hay gente atrapada. El instinto de bombero se activó en Héctor como un relámpago. Olvidó su propio miedo. Olvidó que su casa también estaba destruida. Olvidó todo, excepto su deber. Carmela, lleva a los niños a la plaza, ordenó. Busca un espacio abierto. Yo voy al cuartel, Héctor, no pueden venir réplicas. Por eso mismo corrió por las calles, irreconocibles. Cada esquina revelaba una nueva tragedia. La señora Echeverry, la maestra de escuela, yacía bajo los restos de su casa. El joven Patricio Vera sangraba profusamente, su pierna atrapada bajo una viga. Don Amador, el cartero, vagaba en shock, repitiendo nombres de personas que debía encontrar. Cuando Héctor llegó a lo que quedaba del cuartel de bomberos, encontró a otros 12 voluntarios que habían tenido la misma idea. Entre ellos, el capitán Ernesto Saldías, con un corte profundo en la frente, pero con los ojos encendidos de determinación. Necesitamos organizarnos, dijo Saldías. No tenemos equipos, no tenemos comunicaciones, probablemente no tenemos ayuda en camino, pero tenemos manos y tenemos corazón. Formaron cuadrillas, sin camiones, sin radios, sin herramientas adecuadas. Usaron palas de jardín, tablas, sus propias manos. En la primera hora, rescataron a 17 personas de los escombros. Algunos estaban ilesos, otros gravemente heridos. 2 ya no respiraban, pero el terremoto aún no había terminado con Valdivia. A las 6:30 de la tarde, llegó la segunda ola de destrucción. Alguien gritó desde el río: el mar, viene el mar. El tsunami entró por el estuario del Valdivia,
con la furia de un dios vengativo. Una pared de agua de 6 metros de altura que arrasó con lo poco que el terremoto había dejado en pie. Los muelles se convirtieron en astilla. Las embarcaciones fueron lanzadas tierra adentro como juguetes. El agua lodosa y fría inundó calles, arrasó con casas ya debilitadas. Se tragó vidas. Héctor y su cuadrilla corrieron hacia los edificios altos que aún se mantenían. Subieron al tercer piso de una estructura de concreto medio colapsada, llevando consigo a todos los que pudieron. Desde allí vieron cómo Valdivia se ahogaba. La noche cayó sin electricidad, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad absoluta y los sonidos del desastre en agua corriendo, estructuras colapsando tardíamente, gritos de auxilio que se perdían en la negrura. ¿Cómo vamos a sobrevivir esto?, preguntó un bombero joven, Alberto Cancino, apenas 23 años. Minuto a minuto, respondió Héctor. Igual que esos 14 minutos minuto. Al amanecer del lunes, la magnitud de la catástrofe se reveló completamente. Valdivia estaba aislada, los puentes destruidos, las carreteras cortadas, las líneas telefónicas y telegráficas muertas. El mundo exterior no sabía lo que había pasado, y Valdivia no sabía si aún existía un mundo exterior. Pero en medio de la devastación, algo extraordinario comenzó a suceder. Don Roberto Enríquez, radioaficionado, logró poner en funcionamiento su equipo de radio de onda corta, alimentado por una batería de auto. Su primera transmisión, captada en Santiago por otro radioaficionado, fue en Valdivia destruida. Miles de muertos. Necesitamos ayuda urgente. Esa señal débil, crepitante, fue la primera comunicación que salió de Valdivia tras el cataclismo. Los bomberos organizaron brigadas de rescate sistemáticas, sin esperar órdenes, sin esperar refuerzos, simplemente porque era lo que había que hacer. Héctor Maldonado trabajó 36 horas seguidas sin dormir, sacando cuerpos de los escombros, algunos vivos, demasiados muertos. En la tarde del lunes llegó la noticia que paralizó a todos. El lago Riñihue estaba en peligro mortal. Los derrumbes causados por el terremoto habían bloqueado el desagüe natural del lago, creando una represa natural de millones de toneladas de tierra y árboles. El agua estaba subiendo. Si esa represa cedía, una avalancha líquida de proporciones bíblicas arrasaría lo poco que quedaba de Valdivia y varias ciudades río abajo. Era una sentencia de muerte contemporizador. El gobierno movilizó al ejército. Ingenieros de todo el país comenzaron a llegar. La Operación Riñihue se convirtió en una carrera contra el tiempo a drenar el lago antes de que la represa natural colapse. Pero mientras los ingenieros planificaban, Héctor y sus bomberos seguían en lo suyo, al salvar vidas una a una. El martes encontraron a la familia Muñoz completa, 5 personas, vivas bajo los escombros de su casa de 2 pisos. Habían sobrevivido en un bolsón de aire durante casi 3 días. Cuando sacaron a la pequeña Beatriz, de 7 años, cubierta de polvo pero sonriendo, varios bomberos lloraron abiertamente. ¿Por qué lloran los tíos?, preguntó la niña. Ya pasó el temblor. Héctor la abrazó y no pudo responder. Las réplicas continuaban. Cada pocas horas, la tierra volvía a temblar, más suave que aquel domingo infernal, pero suficiente para colapsar estructuras debilitadas y renovar el terror en los corazones de los sobrevivientes. En la semana siguiente, los aviones comenzaron a llegar. Primero militares chilenos, luego ayuda internacional. Estados Unidos, la Unión Soviética en plena Guerra Fría, rivales ideológicos unidos por un momento en la compasión humana, enviaron suministros. Pero lo más importante llegó en forma de hombres y mujeres comunes, voluntarios de todo Chile, que viajaron a Valdivia para ayudar. Médicos, enfermeras, trabajadores de la construcción, simplemente gente que quería tender una mano. Héctor trabajó junto a ellos durante semanas. Su propia casa era inhabitable, así que su familia vivía en una carpa en la plaza. Pero cada mañana se levantaba y regresaba a los escombros. Un mes después del terremoto, mientras removían los restos de un edificio en calle Maipú, encontraron algo que nadie esperaba, en una caja fuerte, intacta. Adentro, fotografías de familias valdivianas, cartas de amor de principios de siglo. Un reloj de bolsillo detenido en las 11:15 Héctor sostuvo el reloj en su mano temblorosa. 14 minutos que cambiaron todo. 14 minutos que mataron a miles. 14 minutos que también revelaron lo mejor de la humanidad, el coraje de los bomberos sin equipo, la solidaridad de los vecinos, la tenacidad de un pueblo que se negó a rendirse. Valdivia nunca volvió a ser la misma, pero renació lentamente, dolorosamente,
pero renació. Años después, Héctor Maldonado, ya anciano, solía sentarse en la plaza reconstruida y contar historias a sus nietos. Les hablaba del día en que la tierra rugió durante 14 minutos eternos. Les hablaba de cómo el miedo casi los destruye, pero la esperanza los salvó. ¿Y volverá a pasar, abuelo?, preguntaba invariablemente algún nieto. Probablemente, respondía Héctor con honestidad. Chile tiembla, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Pero nosotros también nos levantamos. Siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos. El reloj de bolsillo, ahora enmarcado en el Museo de la Ciudad, seguía marcando las 3:11 de la tarde, en un recordatorio eterno de que en 14 minutos se puede perder todo, pero también de que en los días, semanas y años que siguen, se puede reconstruir no solo una ciudad, sino la fe en la resiliencia del espíritu humano. Los 14 minutos habían terminado hacía décadas, pero su eco resonaba para siempre.